Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde semana tras semana queremos aprender cómo podemos amar más a Dios. Y yo tengo rato largo tratando de traer a Evelyn a este programa porque yo estaba pensando, Evelyn, hace varios años hicimos un retiro juntas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y estaba pensando, ¿hace cuánto fue? No me acuerdo si fue antes de la pandemia o después. Fue antes de la pandemia, exactamente casi cuando iba a comenzar la pandemia. Sí. Y bueno, ahorita voy a decir a Evelyn que diga quién es, pero recuerdo, nosotros nos conocemos mucho tiempo porque pertenecemos a la misma parroquia y en ese retiro era para las personas que iban a hacer su sacramento. Así Y es. fue la primera vez que escuché tu testimonio y me quedé boca abierta de lo que Dios ha hecho en tu vida y de la fuerza con la que hablas. Así que gracias por venir, gracias por estar con nosotros y ustedes van a ver que esto va a ser un privilegio para ustedes también. So, bienvenida, Evelyn. Gracias, China. No, gracias a usted por invitarme. Es un privilegio hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque no podemos hablar de algo que nosotros hemos hecho porque ninguno tenemos mérito para hacerlo. Pero Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida y es importante compartirlo, ¿verdad? Para que así otras personas vean que Dios es maravilloso y que así como hizo en nuestras vidas, puede hacer en la vida de otras personas. Sí, yo estaba pensando en eso y decía, Evelyn tiene una historia hermosa de sanación, de conversión y de misión. O Así sea, es. yo creo que de todo un poco. Sí. Así que hay mucho que hablar. Así es. Pero vamos a empezar con como que quién eres, dónde naciste, cómo fue tu historia de fe de pequeña. Bueno, mi nombre es Evelyn Hurtado. Yo nací en El Salvador, en un lugar que se llama Cojutepeque, es la parte central del Salvador, un lugar chiquitito pero bonito. Yo nazco ahí en una familia pues muy pobre. Y en una familia, es irónico porque no era una familia católica. Nosotros no nos criamos en nada. Mi mami siempre dijo ser atea. Wow. Ella decía ser atea, pero ella practicaba mucho la caridad con las personas, pero nunca nos llevó a la iglesia. Ella lo que hizo fue bautizarnos de pequeños y luego después no nos volvieron a llevar a la iglesia. Entonces, soy casada. Octubre tenemos 30 años de casados con mi esposo. 30 años. Sí. Evelyn, Dios te bendiga. Wow. Nos casamos en el 95. Yo tenía 17 años. Wow. ¿Y se conocieron en El Salvador? Sí, en El Salvador nos conocimos en la escuela, estudiando en la noche. Allí nos conocimos los dos porque a los dos nos tocó una vida muy difícil, salir a trabajar desde pequeños. Y él era del mismo pueblo. Sí, sí, del mismo lugar. Realmente nació en otro lugar, pero se crió en la misma colonia. Wow. Y hasta que llegamos a la escuela, ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? Y bueno, ahí tuvimos un noviazgo, te cuento, ese noviazgo fue muy lindo, porque fue como los noviazgos de antes. Como Dios manda. En donde llegaba a platicar a la casa, así como estaba tú y yo, y en la calle no me conocía, no me hablaba, en la escuela tampoco me hablaba. ¿Y de dónde salió ese respeto? Porque eso no es normal, ni siquiera hace 30 años. Bueno, mi mami, dentro de lo que cabe, era muy estricta. Ella, vuelvo y repito, decía no creer en Dios, pero practicaba mucho lo que Dios enseña. Entonces, cuando él llegó a pedir permiso por mí, ella le dijo todas las condiciones para poderle permitir que anduviera conmigo. Wow. Y bueno, yo siempre he sido una persona bastante correcta en lo que hago. ¿De dónde viene esto? Si no me crié en una familia católica o con valores católicos. Cuando yo tengo 12 años, yo veo la gran necesidad de mi familia, que no teníamos pues ni qué comer. Y me voy a trabajar, fue mi primer trabajo, en un bazar, en donde venden todos los implementos de la costura. Y ahí yo llego a trabajar con una señora que por cierto se llamaba igual que mi mami, María Milagro. Y esta señora solo tenía 2 hijos varones. Entonces cuando yo llego a trabajar ahí, ella me adoptó como su hija. Y ella era sumamente católica. Sumamente católica. De hora santa, de misa, de confesión. Ella era la que le hacía la ropa al padre. Ella le planchaba la ropa, el padre llegaba a comer. Entonces yo trabajé con ella por 3 años y ella se encargó de sembrar en mí esa semilla. Todos los días ella me sentaba y ella se ponía detrás de mí a peinarme
ella decía que me estaba peinando, pero no me estaba peinando. Y ella me hablaba al oído y me hablaba de la palabra de Dios. Wow. Y me decía, como por ejemplo, que yo era una hija de Dios y que Dios me amaba mucho. ¿Y cómo tú respondías a eso? Pues yo en ese momento no entendía. Claro. Yo me quedaba callada, pero yo escuchaba. Y al parecer ella me habló tanto de Dios que a mí se me metió en la cabeza que había un Dios que nos veía en todo momento y que Dios tenía un plan perfecto para nosotros. Ella me decía, hija, tú eres una hija de Dios y tú vales mucho, ¿verdad? Entonces tú te tienes que dar a respetar porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Wow. Entonces, y me decía, no debes de permitir que nadie profane ese templo. Wow. Entonces, también me decía, el día que tú te cases o que tú formes una familia, tú tienes que salir de blanco de la casa y hacer las cosas como Dios manda. Wow. Y es irónico porque en la casa nunca me dijeron nada de esto. Claro. Sí. Y mucho menos la cultura, por más que sea. Exacto. Entonces, cuando yo comienzo a tener ese noviazgo con mi esposo, él llega a la casa, él le pide permiso a mi mami y a mi hermano el mayor porque no nos hemos criado con papá, sino que mi mami siempre puso a mi hermano mayor como de padre. Okay. Entonces mi esposo en ese momento, mi novio tuvo que llegar a pedir permiso y mi mami pues le puso condiciones increíbles. Y él dijo, sí, yo acepto todo y es irónico porque las aceptó y las mantuvo en pie. Wow. Pero yo tenía en mi mente lo que mi jefa me había enseñado. Cuando yo comienzo a andar con mi esposo tenía 16 años. Entonces yo ya había terminado de trabajar en el bazar, pero todo lo que mi jefa me enseñó, por mi jefa yo tuve el catecismo. Wow. Ella en el tiempo de trabajo, ella me mandaba el catecismo a la renovación carismática. Desde entonces. Sí. Wow. Realmente ahí fue donde yo conocí, eso es lo que yo conocí. Qué bello. Y también ella me mandaba el domingo a la misa. En lo que yo estaba trabajando con ella, ella me mandaba a la misa. Wow. Y cuando yo llegaba de la misa, ella me preguntaba qué había dicho el padre, de qué se trató la reflexión. Entonces, sin querer, yo me empapé del Señor. Entonces, comenzamos a andar de novios y anduvimos un año de novios, pero fue un noviazgo muy lindo, la verdad muy lindo, porque nos respetábamos grandemente, era solo platicar, nunca salimos juntos, las únicas salidas que hubieron fue al Santo Entierro, que iba toda la familia, o alguna excursión iba toda la familia, o sea, realmente fue algo de mucho respeto. Y pregunta, ¿así eran tus demás amigos? O sea, porque... No. Okay. No. No, nada que ver. Mis amigos o mis compañeros de clase que tenía eran muy diferentes. De hecho, yo era la que siempre estaba aconsejándoles que no hicieran... Desde 16 Sí, siempre tuve una mentalidad muy madura. Pero es porque ahora me doy cuenta, hoy que estoy ya más mayor, me doy cuenta que es que yo creí y tomé en cuenta lo que a mí me enseñaron. Entonces, a mis compañeras en ese momento de la nocturna, porque íbamos a la escuela en la noche, yo les aconsejaba más bien y les decía que si ellos obraban mal, iban a tener un mal resultado, ¿verdad? Porque lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Entonces, y siempre andaba aconsejándoles. De hecho, en algunos momentos muchas de mis compañeras se alejaron de mí. Porque me decían la monja, me decían, ya decían la hermana Evelyn, me decían que era una aburrida, me decían que pues que yo no vivía la vida, que yo realmente estaba muy mal y que no gozaba la vida. Pero yo sí entendía que yo sí la estaba viviendo, quienes la estaban desperdiciando eran ellas en ese momento, ¿verdad? Entonces fue bien difícil porque cuando tú quieres hacer la diferencia y hacer las cosas bien, casi toda la gente se te aleja, ¿verdad? Pero si tú sabes qué es lo correcto, tú estás bien. Tu conciencia está bien, ¿verdad? Entonces fue muy bonito, pero bueno, a la vez. Wow. Ok, so, estás de noviazgo, tienes ya 17 años, tienes un año de novio, y entonces, ¿qué sucede? Bueno, a los 17 años, exactamente al año de estar con mi novio en ese momento, ¿sabes qué es irónico? Porque él llega a la casa sin preguntarme nada a mí y llega a pedir mi mano. Y se la pide a mi mami sin haberme dicho a mí. ¿Tú qué sacó así? Sí. Pero lo que pasa es que yo siempre fui una hija muy obediente, muy sumisa. Y lo que mi mami decía, eso se hacía. Yo nunca renegué, nunca nada. De hecho, yo nunca le puse objeción a mi mami para nada.
Y ese día mi esposo llegó a hablar con ella y le dijo que él se quería casar por lo civil. Y mi mami pues le pareció correcto y le dice que sí. Habló con mi hermano también y bueno, les pareció correcto. Hasta que ya había hablado con ellos, mi mami me llama. Yo estaba a un lado porque no me podía meter en una plática de mi mami. Las cosas eran así. Y me dice, hija, Julio pidió tu mano y yo ya se la di. Y yo me quedé así como... Entonces, y me dijo, mira, hemos pensado que lo más conveniente es que se casen por lo civil para que no gasten tanto dinero y porque lo que van a gastar en una boda religiosa pues les puede servir para muebles o para alguna otra situación o para alguna otra necesidad. Y sabes que creo que fue la primera vez en mi vida que yo me impuse quizás ante mi mami. Fue quizás la primera vez en mi vida que yo le desobedecí y que le contradije lo que ella decía. Y me acuerdo que en ese momento yo me paré y yo le dije, no, si yo no me caso por la iglesia, yo no me caso. Evelyn, tenías 17 años. 17 años, wow. 17 años, pero creo que mi mente en ese momento estaba bien formada. Bien firme. Y todos se quedaron muy admirados. Mi mami se enojó mucho porque le había faltado el respeto, ¿no? Claro. Entonces yo le dije eso y me fui. Y mi mami se quedó con mi novio en ese momento hablando y mi hermano estaban furiosos. O sea, más que todo mi hermano y mi mami. Y empiezan a decirme que por qué había hecho eso. Y yo les dije, es que yo no puedo salir de la casa si no salgo de blanco. Wow. Y con la cara tapada, como Dios manda, y como de la iglesia. O sea, tenía que hacer las cosas bien. Pasaron una semana queriéndome convencer. Wow. Una semana entre los tres, diciéndome que yo tenía que comprender la situación, la necesidad económica y que una boda religiosa era muy cara y que después de vivir pues así solo por lo civil, entonces decidiéramos casarnos, que primero probáramos. Imagínate qué ilógico, es en mi familia que me están diciendo eso, que primero pruebe y después entonces que vea si me quiero casar. Y yo me acuerdo que mi respuesta fue siempre tajante, no, o me caso por la iglesia o no me caso. Wow. Porque en mí resonaban aquellas palabras que mi jefa me había dicho. ¿Qué impacto tuvo la jefa? Sí, ella fue un ángel para mí, wow. definitivamente, literal fue un ángel. Y siempre me acordaba que me decía, tú eres una hija de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo, tú eres una predilecta del Señor, entonces tú tienes que hacer las cosas como Dios manda. Wow. El día que formes una familia, tú lo vas a hacer como Dios manda por la iglesia, casándote por la iglesia de blanco, con tu cara tapada. Y bueno, a mí se me pegó eso, o sea, tremendamente. Después de una semana, pues, de tanto estar queriendo ellos convencerme, pues ellos se dan cuenta que no voy a ceder. Y entonces se decide la boda religiosa. Evelyn, esta parte no la sabía, qué bello. Wow, sí. Wow. Sí, entonces nos casamos un 27 de septiembre por lo civil y un 28 de octubre por la iglesia. ¡Wow! Y me impacta mucho porque eso no ocurre, primero en esa época no ocurría nada, nunca. Segundo, ahorita mucho menos, y una muchacha tan joven, que la única experiencia que tuvo ni siquiera era en la familia. No. Y pregunta, Julio, ¿cómo era su ambiente religioso? Bueno, Julio fue criado, su abuelita era muy católica. Okay. La abuelita de él lo crió en el catolicismo. Lastimosamente que él traía traumas desde pequeño, porque él fue abandonado por su mamá y su papá pues murió en la guerra. Wow. Entonces en la familia, aunque su abuelita era muy buena con él, pero había mucho maltrato, había mucho abuso. Entonces a él lo había marcado mucho. Entonces él aproximadamente como a los 12 años o 11 años, él se alejó completamente de la iglesia. Completamente. Él sabía ya muchísimo de la palabra de Dios, sabía muchísimo del catolicismo, él sí le hicieron sus sacramentos, él lo llevaban a misa, o sea, él era de pequeño católico practicante. Pero al llegar a la adolescencia se aleja completamente. Pero él entendía tu necesidad de como que estar casado por la iglesia, como que lo entendía porque había algo, pero... Sí, él me dice hoy después de que sí, él entendió que
que yo tenía ese convencimiento y esa necesidad de estar en gracia con Dios. Entonces él me dice de que aparte de que era porque me quería, ¿no? Se casaba, pero más que todo era porque quería que yo, por lo menos yo, estuviera en gracia con el Señor, porque él pues no tenía la intención, pero él quería que yo estuviera de la mano del Señor, ¿verdad? Wow, qué bello. Ok, so a los 17 años te casas allá en El Salvador. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y ahora qué? Eres todavía una muchachita. ¿Y cómo haces con, no sé, trabajo, recursos? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo progresa? ¿En ese momento? Sí. Bueno, después que nos casamos, yo tengo mi hija a los un mes más o menos después de casarnos. Y bueno, comienzo a trabajar un poco, pero yo en ese momento, desde pequeña, yo sufría de convulsiones por un golpe que yo tuve en la cabeza y mi cráneo se fracturó. Y a consecuencia de ese golpe, mis neuronas se fueron muriendo. Entonces yo tomaba un medicamento que mensualmente iba al médico, me lo daban y me hacían electroencefalograma. Wow. Porque yo convulsioné desde la edad como de los 6 años, que me descubrieron ese golpe en la cabeza. Entonces para mí era un poco difícil porque cada vez que yo intentaba trabajar, esas convulsiones me impedían estar estable en un trabajo. Entonces era como que trabajaba por algunos tiempos, pero por tiempos no podía trabajar. Entonces el que se puso a trabajar era mi esposo, ¿no? Solamente él puso. Y bueno, la situación siguió siendo difícil. Mucha pobreza, muy limitado, pero gracias a Dios, agarrada de la mano, aún más, porque cuando tú tienes más necesidad es cuando más te agarras del Señor. ¿Tú estabas así y Julio también o no? ¿Julio todavía seguía su camino un poco apartado? Sí, después que nos casamos, desgraciadamente, en vez de que ese sacramento tan lindo nos acercara más a Dios, él se alejó mucho más, mucho más. Él no volvió a ir a la iglesia, tampoco se confesó, creo que la última vez que se confesó fue para casarse y luego se alejó completamente. Cayó en alcohol, cayó en infidelidades, malas amistades, o sea, de todo lo que el mundo te ofrece, él cayó en eso. Entonces fue una lucha, muchos años una lucha. Yo agarrada de la mano de Dios y él agarrado prácticamente de la mano del enemigo. Wow. Sí. So, ¿cómo empieza esto a mejorar? ¿Cómo empieza tu historia de sanación? Quizás primero, bueno, porque creo que viene primero. Sí. Bueno, la historia realmente de sanación es precisamente un día que yo estoy muy frustrada con respecto a las convulsiones. Y perdón, o sea, ¿qué te pasa? O sea, como que, ¿qué es lo que ocurre? Porque quizás hay personas que no entienden lo que podría pasar. Sí, era un ataque de epilepsia, para que lo entiendan. Ataque de epilepsia. Yo tomaba un medicamento que le llamaban la Epamin, que es un sedante muy fuerte, que es para que todos mis nervios y mi cerebro estuviera como súper calmados y no convulsionara. Normalmente a mí me daban muchas convulsiones y yo caía, me golpeaba, porque te da un ataque, ¿no? De tu cuerpo tiembla, tu boca se entrampa, puedes hasta cortarte la lengua, ¿verdad? Entonces... era así de severo, wow. Era súper severo, súper severo. Y, ¿sabes? Cada vez que yo iba al doctor, a mí me habían dicho los médicos que yo no tenía cura porque mis neuronas se habían muerto mucho y que se seguían muriendo. Cada vez que convulsionaba, las neuronas se morían. Entonces a mí me daban mensualmente esa medicina, era muy controlada y me dijeron que la iba a tomar toda la vida. Me dijeron también que yo no me iba a poder desarrollar como una persona normal, que no podía estudiar, que iba a llegar el momento en donde yo no iba a pensar bien, mis encías iban a hincharse, mis dientes iban a caerse. Esa era la consecuencia de la medicina que estaba tomando, lo de las encías, pero que en algún momento podía quedar como en estado vegetal, porque las neuronas no dejaban de morirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viendo la situación que tenía con Julio, un día yo estaba desesperada. Yo estaba en esos días en donde tú te sientes sola y necesitas sentir de verdad al Señor. Yo ya conocía del Señor, pero más nunca había experimentado su misericordia. Yo no había tenido realmente ese momento de contemplar su gloria. Y me acuerdo que
un miércoles en la mañana, yo siento la necesidad de hincarme. Y ¿En casa? ¿Estás en casa? En casa, yo estoy en casa, en un cuartito donde vivíamos, y yo me hinco y le digo yo, mira, Señor, yo sé que tú existes, pero no sé si de verdad puedes hacer o no lo que te voy a pedir. Y le dije yo, ¿sabes qué? Yo estoy enferma, dicen que tú eres poderoso, pero si tú eres poderoso, entonces quítame esta enfermedad de las epilepsias. Si tú me la quitas, entonces yo voy a creerte y te voy a servir toda la vida. Pero si no me la quitas, entonces yo ya no creo en ti. Fue un momento tremendo. No se debe de hacer, no se hace. Pero Dios tiene misericordia. Eso no se hace, pero en mi ignorancia, porque lo poco que yo conocía era lo que mi jefa me había enseñado. Claro. Entonces, en la necesidad y en mi ignorancia, yo hice eso. Entonces, inmediatamente yo me fui al médico a pedir una orden para un encefalograma. El encefalograma me lo hacían 2 o 3 veces al año para revisar todo mi cerebro. Y me lo acababan de hacer hacía como 2 meses el encefalograma. Cuando yo llego al médico me dice... Perdón, pero tú se lo vas a pedir para ver, yo voy a estar sanada. No. ¿O para qué? No, claro, es que yo quería ver la sanación, yo quería que me lo dijeran que yo estaba sanada. Yo quería pruebas. Entonces, es que yo reté al Señor. Entonces, yo pedí la orden, el médico no me la quería dar porque me dijo que me lo acababa de hacer. Claro. El médico me dijo estas palabras: hija, no te hagas ilusiones, porque tú sabes que estás mal. Claro. Y no quiero que tú tengas falsas esperanzas. Yo le dije, usted solo deme la orden, porque yo sabía lo que había hablado con el Señor. Me da la orden, me voy para San Salvador, me hago el encefalograma. El médico de ahí mismo de la clínica era el que me leía el encefalograma. Yo voy, me conectan todos los alambres en mi cabeza. Es la misma, el mismo médico que me lo hacía siempre. Es la misma que me lo estaba haciendo en ese momento. Y yo veía cuando estaba acostada que la señora estaba con la máquina y hay un montón de páginas y hay una aguja que pasa haciendo esto. Y yo veía que ella viraba las páginas y me volteaba a ver y le hacía así. Yo decía, ¿qué será que está pasando? Y me esperé. Y cuando ya terminó el encefalograma, me dan a mí, el examen es grandísimo, es un rollo de hojas, y paso con el médico ahí mismo en las oficinas. Y el médico, que es el especialista, el neurólogo, empieza a fojear ese examen. Y entonces lo ve y me voltea a ver y lo vuelve a cerrar. Y otra vez lo abre y lo empieza a ver y lo termina y me voltea a ver y lo vuelve a cerrar. A la tercera vez él lo abre y me volteé a ver y me dijo así, cerró el examen y me dijo, hija, yo no sé qué pasó, pero tú no tienes nada. China, qué bárbaro, China. Qué bárbaro, en ese momento, bárbaro. Yo me paré de un solo y yo sentí como un fuego dentro de mí. Y llegó a mis pies y me llenó todo mi cuerpo. Y yo empecé a llorar. Y el médico me dijo, entiendo que estés alegre, movida, claro, porque ya no estás enferma, no sé qué sucedió, yo no te puedo explicar esto. Y yo le dije, es que yo sí sé qué sucedió. Wow. Yo sí sé qué sucedió. Entonces, de ahí yo salgo de esa clínica y lo primero que hago es irme para la iglesia. Y voy a hablar con el Padre, me voy a confesar, y ahí comienza un caminar en serio con el Señor. Wow. Porque yo le había dicho que si Él me sanaba, yo le iba a servir toda la vida. Y yo estaba hablando en serio con el Señor. ¿Y como más o menos qué edad tenías? Fue como 2 años quizás después de que me casé, más o menos. Pero todavía estabas muy jovencita. Sí, como de 20 años quizás. ¿Y más nunca? No. Nada. Nada. Desde que el Señor me sanó, realmente yo no he vuelto a probar un medicamento, no me ha vuelto a dar una convulsión, ni siquiera rastros de eso. Wow. Nada, porque Dios hace las cosas bien. Yo pienso que es importante porque la gente piensa que los milagros son algo que Jesús hacía, algo que Dios hacía en el Antiguo Testamento, que bello, pero eso no ocurre, pero tú eres un testigo viviente de un milagro. Así es. Y de un milagro. Yo en mi vida he visto milagros que Dios ha hecho a través de la medicina con mi mamá, lo he visto. Pero esto es un milagro
Sí. De un solo, wow. Sí. ¿Y qué piensa tu mamá y Julio y las personas cercanas con esto? ¿Cómo lo reciben? Bueno, ellos se ponen emocionados, pero ellos no ven con los ojos de la fe. Okay. Para ellos fue algo, bueno, la medicina hizo su efecto y se te quitó. Te cura. Okay. Y te curó. Y bueno, gracias a Dios ya no la necesitas, pero es que ellos no supieron o no tuvieron ese encuentro que yo tuve de ese momento con el Señor. Wow. ¿Verdad? ¿Cómo haces tú ahora de tratar de caminar? Tienes una hija chiquitica, problemas con tu esposo. O sea, qué bien que Dios te sanó, pero sigues con una situación difícil en casa. ¿Cómo manejas eso? Sí, es increíble, China, porque el Señor a mí me demostró que Él puede sanarme en un minuto, en un segundo. Ajá. En un segundo. Un tronar de dedos y el Señor hace el milagro, porque para Él no hay nada imposible. Yeah. Pero con mi esposo pasó todo lo contrario. Yo a él siempre le pedí la sanación de mi esposo, tanto física como espiritual. Claro. Pero esa sanación duró alrededor de 18 años, caminando en fe. Wow. Caminando en fe. Y esto es muy importante que lo escuchen. Sí. Porque tú tuviste la sanación, como tú dices, inmediata, pero tuviste la necesidad de tener la gracia de Dios por esos 18 años. Sí. O sea, porque otra persona dice, mira, no. Ya, sí. De hecho, toda la gente me hace esa pregunta. ¿Por qué se quedó y aguantó tanto? Y le digo yo, porque cuando yo hice mis votos matrimoniales, yo estaba hablando en serio. Aparte de eso, yo veía el alma de mi esposo como una alma enferma que yo tenía que llevar al cielo. Okay. Mi propósito siempre fue santificarme yo y santificar a mi esposo. Y lo que quería era que él se salvara. Yeah. En ese momento no me importaba tanto su cuerpo, sino era su alma, de ver cómo él estaba hundido en el pecado. Porque cada año o cada tiempo iba peor, peor. En vez de salir o en vez de resurgir, iba para un hoyo mucho más hondo. ¿Y qué apoyo tenías? O sea, realmente de familia ninguno. Por eso digo, ninguno. Evelyn, tú eres una mujer extraordinaria. ¿Cómo hiciste? O sea, creo que solamente, y creo que es lo único que necesitamos, la gracia de Dios. A veces me preguntan cómo pudo sobrepasar esa situación y yo le digo, porque yo tuve la gran dicha de tener el sacramento. El sacramento, que es lo que te sostiene, la gracia de Dios. Recuerda que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de que en nuestra debilidad, la gracia de Él es suficiente. Mi gracia te basta, dice el Señor. Y yo lo tuve que comprobar, porque de parte de la familia sí, había mucho apoyo, pero no espiritual, ¿verdad? Entonces tuve que caminar sola. Tuve que perseverar sola, con mi hija también, siempre llevándola a la iglesia y siempre tratando de caminar, pero mi esposo, yo iba para la iglesia y él iba para la disco. Entonces, wow, eso está muy duro. Sí, era duro, pero con la ayuda del Señor siempre lo pude hacer, gracias al Señor. Wow, ok, imagínense, es que esa imagen me queda aquí, ¿no? Ibas a la iglesia y él iba a la disco, pero él... ¿Se oponía a que tú fueras a la iglesia o no le importaba nada? No, al principio sí. Okay. Al principio sí se oponía. De hecho, cuando yo vine a este país, él se vino antes. Okay. Casi 2 años después yo vengo. Cuando vengo, él está sumamente perdido en el alcohol, en el libertinaje. Peor de lo que estaba. Estaba peor que cuando estaba en El Salvador. Entonces, cuando yo vengo, yo ya perseveraba desde allá. Ya yo estaba en la renovación carismática y yo era muy activa. Cuando yo vengo, lo primero que pregunto, ¿dónde está la iglesia? Yo necesito ir a confesarme, necesito ir a la misa. Y pareciera que todos se pusieron de acuerdo y nadie me decía dónde estaba la iglesia. Porque, claro, él no quería que fuera a la iglesia. Entonces, él me decía, no, mira, el sábado vamos a ir a la disco y tal. Y no te miento, en algún momento... por darle gusto quizás lo acompañé, pero yo entraba a ese lugar y para mí era tan abominable, tan, no sé, tan repudiable. Y llegó el momento, quizás unas 2 veces lo acompañé, y yo le dije, yo no vuelvo a poner un pie ahí. Y averigüé, y me propuse averiguar hasta que yo supe dónde estaba la iglesia. Wow. Entonces sí, en algún momento él trataba de detenerme. De hecho, él trabajaba. Nunca me quiso llevar, porque yo no manejaba, nunca me quiso llevar a la iglesia. Pero yo perdía la pena y yo le pedía a Raya a quien se me pusiera enfrente. ¡Wow! Sí,
Tuve que caminar a la iglesia muchas veces. Allí me hice de amigas y les pedía por favor que me llevaran, que me trajeran. Pagaba las personas que dan RAI. Wow. Yo les pagaba, los llamaba. A mi jefa a veces, de donde yo trabajaba, le decía, déjeme por la 28 y luego yo caminaba para la iglesia. Wow, era tremendo porque cuando averigüé a qué horas era la misa, a qué horas era la asamblea, a veces caminando llegaba ya casi a terminar la asamblea. Y yo lloraba en el camino, pero yo le decía, Señor, este sacrificio te lo ofrezco para que tú toques el corazón de mi esposo. A veces yo llegaba, a veces 15 minutos antes que se acabara la asamblea. Y yo llegaba a enrollar los alambres, a barrer. Pero yo decía, es que una palabra basta para que sea sanado. Entonces, nunca me detuve realmente. Yo, a pesar que él se oponía, nunca me detuvo de ir a la iglesia. Yo creo que de verdad Dios te tenía como un alma de privilegiada, porque no es normal. O sea, tú, ese nivel de confianza tuya y de perseverancia y de como que agarrarte tan fuerte. Sí. Qué bárbaro. Ok, se vienen para acá y tanto rezar, tanto pedir, tanto cómo empieza, porque cualquiera que los conoce se sorprende quizás de esta historia, porque no es lo que uno ve. Sí. No quiero dar mucho por adelantado, pero ¿cuándo empiezan las cosas más o menos a cambiar? Porque 18 años toda la vida de tu hija, o sea, eso es muy duro, ¿no? Y así cómo ella lo ve, o sea, por cierto, cuando ustedes vienen para acá, ¿tienen familia aquí también? ¿O están más solos o cómo? Sí. Bueno, no, él cuando se vino con unos amigos. Okay. Pero ya aquí estaba mi hermana. Okay, entonces, aunque ella vivía un poco más lejos, pero había una hermana que podíamos visitar, ¿no? Y era apoyo de nosotros. Pero nosotros vivíamos con esta familia. Que pues lastimosamente la familia estaba bastante alejada de Dios y todos en esa familia era una perdición completa. Oh, wow. En esa casa era una perdición completa. Entonces fue una lucha difícil porque no solo fue luchar con él, sino con toda la gente que vivía ahí. Wow. Sí. Y bueno, llegamos acá, comenzamos a trabajar, yo comienzo a perseverar. Yo en la iglesia, perseverando en cualquier tipo de libertinaje, trabajando con los amigos, tomaba. De hecho, en algunas ocasiones fue bien duro porque cuando yo me iba a ir para la asamblea, que pedía a un señor que Dios me había puesto en ese momento, un ancianito que daba RAI, y yo lo llamaba, él abiertamente me decía, tú te vas para la iglesia, yo me voy para la disco, y tú lo sabes. Entonces para mí era duro, pero yo decía, no, es que yo tengo que ir donde está el Señor. Wow. Y en algún momento él se puso en la puerta, como a detenerme, para que yo no pasara. Wow. Y yo me le pasaba por abajo. Una vez que él estaba muy enojado, él me dijo, decide, o a tu Dios o a mí. Wow. Ya, entonces yo esa vez me acuerdo que le boté la mano y yo le dije, ¿sabes qué? A Dios no lo dejo ni por ti. Y me fui para la iglesia. Él iba a pelear con los hermanos de la iglesia. Wow. Sí. Él llegaba a la asamblea muy enojado, los insultaba, quemaba llantas enfrente de la iglesia. Wow, es tremendo. wow. Sí, porque él quería desesperarme para que yo ya no fuera o avergonzarme, para que yo ya no pudiera ir de nuevo. Pero bendita gracias a Dios que me agarré tanto de las manos del Señor que no me detuvo nada de eso. Y bueno, ¿cuándo comienza a cambiar la situación? Fue bien duro. Pasaron muchos sucesos. Yo estoy viendo algo, ya va. Esta historia está demasiado buena. Así que yo creo que vamos a hacerlo en dos partes para que tengamos tiempo. Perfecto. Porque no es suficiente nada más la conversión de tu esposo, sino luego la misión. Así es. Sí, si no te importa, para Claro que tengamos sí. tiempo, porque yo estoy y eso que yo sé que ocurre, pero para darle el tiempo que merece la gracia. Okay, perfecto. Para que no te sientas apurada. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuándo comienza la conversión de mi esposo? Él, cuando venimos a este país, yo vengo, en ese mismo año que yo vengo, mi esposo empieza a hincharse todo. Y comenzamos a ir al médico, el médico le hace todo tipo de exámenes y no le encuentran qué es. Y él sigue hinchándose. Y él empieza a tener problemas para orinar. Entonces, después de que hemos ido a muchos lugares, conseguimos una clínica, gracias al Señor, muy buena. Y ahí lo refieren con un especialista. El especialista lo ingresa en el hospital de Alexandria, le hacen una biopsia en sus riñones y le descubren que él tiene lupus. Oh, wow. Entonces, y le dicen que él tiene lupus en sus órganos. Entonces le dicen que él va a comenzar a tomar medicamentos, que eso no se cura,
y que estuvo una noche y un día en el hospital, le sacaron 30 libras de agua en esa noche porque estaba sumamente hinchado. Wow. Entonces, mi esposo, viéndose en esa situación, le hace una promesa al Señor y le dice que si lo cura, entonces Él le va a servir y Él va a cambiar su vida de pecado que tiene. Porque mira cómo es, pudiendo confesarse, él no se confesaba. Porque para él se sentía tan lleno de pecado que decía, mejor para qué, si tampoco tengo intención, chica. Ya. Entonces, comienza un tratamiento, comienza a ir a la misa. Comienza a ir a la misa. Para mí eso fue... Te iba a preguntar, Eso fue, el cielo se abrió. Yo lo empiezo a ver que los domingos se alistaba y vámonos para la misa. Y yo estaba emocionada porque era el primer paso. Y él está en el tratamiento. Él está en el tratamiento con puros esteroides muy fuertes. Lo ve un especialista que es el nefrólogo y un doctor general. Le dan un seguimiento y China, es increíble porque eso fue en el 2006. Él comienza a ir a la asamblea. Él hace la promesa y comienza a medio caminar en fe. Te estoy hablando de solo visitaba la asamblea y a la misa iba, pero se dormía. De hecho, llegaba y nomás llegaba, se dormía. Se iba muy mal vestido, chores, con su gran cadena, camisa desabrochada, zapatos. Y yo decía, pues bueno, en vez de que no vaya... Entonces yo le explicaba a los hermanos y les decía, miren, ténganle paciencia porque estoy luchando ahí para que él cambie y para que él venga. Y China, el Señor fue tan maravilloso que esa enfermedad desapareció. En ese momento esa enfermedad desapareció. Pero lastimosamente, cuando la enfermedad desaparece, también mi esposo desaparece de la iglesia. Al verse... O sea, no lo vio, no digo, ay, mira, en vez de decir como la gente que dice, te pido por esto, no, ya vino, no ven su mano. Es que lastimosamente en ese momento él no buscaba al Señor de los milagros, él buscaba el milagro. Él simplemente quería la sanación. Y cuando él se sintió sano, él se fue. ¿Y cómo te sentiste tú? Eso debe haber sido... ¿Sabes? Después. Sí. Qué duro. Sí, yo me sentí un poco triste, pero yo siempre he pensado, si yo me siento así, ¿cómo se sentirá el corazón del Señor? Porque yo soy la esposa y yo sé que lo quiero, pero el Señor es su Padre. Claro. Lo ha creado, lo ha amado, entregó su vida por él. ¿Cómo se sentirá ese corazón? Si le está dando ese gran milagro. Yo sí vi el milagro, pero en ese momento mi esposo no lo vio. Entonces él se va y no vuelve a aparecer en la iglesia. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que vuelve a caer peor que como estaba antes. Porque él empezó no solo a tomar, sino a revolver cosas como Red Bull, tequila. Era un desorden. Se empezó a alejar mucho de la familia y empezamos a tener muchos problemas porque yo le incentivaba nuevamente, mira, tú hiciste una promesa. Claro. Tú tienes que ser fiel a esa promesa porque Dios ha sido fiel. El Señor te ha dado la sanación. Entonces, él siempre ponía cualquier pretexto. Pasa el tiempo, viene mi hija, bendita gracias al Señor, y luego nosotros, a consecuencia de ese accidente, él quedó estéril. Médicamente él es estéril. En los papeles médicos, él es estéril. A él le hicieron el conteo y le dijeron que no puede tener hijos. Y por una situación de un legrado mal hecho en El Salvador que yo tuve, a mí me dañaron todo el útero y toda la matriz. Entonces, médicamente yo tampoco puedo tener hijos. Wow, esto no lo sabía yo. Me encanta. Es más milagro de lo que pensaba. Wow. Es que el Señor en nuestra vida ha actuado grandemente. Porque nos estaba preparando para algo mucho más. Sí. Entonces, nosotros empezamos a pensar y decir, oye, solo tenemos una hija. Queremos tener otro hijo. Y no se había podido. Ya mi hija tenía en ese momento 13, 14 años casi. Y le digo yo, ¿sabes qué? Yo se lo voy a pedir al Señor. Y voy a empezar a orar y a hacer penitencia y ayuno. Porque así como el Señor me concedió mi sanación, me va a conceder cualquier otra cosa que le pida. Yo siempre he dicho, a mí me encanta, mi primer retiro me dieron una cita bíblica que la hice mía, Éxodo 23, 25. Ustedes por su parte solo sirvan al Señor y Él suplirá su pan, su agua y apartará de ustedes todas las enfermedades. Entonces yo decía, si Él dice eso es porque va a suplir todo.
Y sabes, yo se lo puse en sus manos. Yo me acuerdo que también le oré, fui al Santísimo, le dije, Señor, yo quiero otro hijo. No me importa hija o hijo, yo quiero otro hijo. ¿Y sabes qué? Le dije yo así, desde ahorita que no estoy embarazada, desde ahorita ya te lo consagro a ti, para que te sirva, Señor, en lo que tú quieras. Y le di gracias y me fui. Y empecé a hacer ayunos y penitencia. Wow. Y me empecé a someter más en el servicio, en la oración, en el ayuno, para no cansarte, China, aproximadamente. No me cansas, estoy fascinada. Después aproximadamente de 2 años quizás, sin quizás ni acordarme ya, porque era el tiempo de Dios es perfecto. No es cuando nosotros decimos, sino cuando, pero que ya tienes el milagro, lo tienes. Me doy cuenta que estoy embarazada. Me doy cuenta que estoy embarazada, de la nada. Y yo estaba tan feliz, tan feliz. Y cuando yo voy a darle la noticia a mi esposo, es un milagro. Total. Mis rodillas me las he pelado orando. Pensé que él iba a compartir mi alegría. Entonces, no, me doy cuenta en ese momento que él está siendo infiel. Por eso te digo que después que él tuvo la sanación, él cayó peor. Ay, entonces, Evelyn, wow. Wow. Entonces, yo voy donde Padre Juan. Mi guía espiritual en ese momento era Padre Juan. Y yo voy y le cuento a él y le digo, Padre Juan, acabo de descubrir este mismo día que mi esposo es infiel. He hablado con la persona, me enseñó fotos, videos y todo. Y le digo, dígame, ¿qué debo hacer? ¿Lo debo dejar? Y él me dijo, no, mija. Tú vas a seguir ahí como estás y tú vas a salvar esa familia. Porque el único objeto de salvación que tiene él eres tú. Y bueno, yo siempre le he obedecido a mi guía espiritual. Wow. Y me quedé ahí y seguí, ¿no? Seguí en ese caminar hasta el 2013. El niño nació en el 2011. En el 2013 él tenía casi 2 años el niño. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Ok, es que estamos como a unos minutos. Yo antes de entrar, porque hay que dejar las cosas en alto. Porque ya estamos casi de terminar, pero te quiero hacer algunas más preguntas sobre este tiempo. ¿Él tampoco se dio cuenta del milagro? Tampoco. Wow. Tampoco. Ok, qué interesante. ¿Y qué está pensando tu hija en medio de estas cosas que ve, o sea, cómo ella va llevando eso también? Porque ella, no sé si ella, pero de lo que yo conozco de ella también es mucha iglesia y eso. ¿Tú la llevabas? ¿Cómo era eso? Sí, cuando ella, allá en El Salvador yo la llevaba, pero cuando yo me vine la dejé 6 años con mi mami. Entonces, prácticamente ya no me la volvieron a llevar. Cuando ella vino de 15 años y medio, cuando ella vino de 15 años y medio, lo primero que hice fue involucrarla en un grupo de jóvenes. Y ahí comenzó una lucha dura. Porque mi esposo apoyaba mucho a que ella no fuera a la iglesia. Ay, sí, que... O sea que ya no fue la lucha solo con mi esposo, sino que ahora es con mi hija de 15 años y medio. Súmale la adolescencia, haber estado 6 años sola. Entonces, súmale esas dos cosas. Ella venía con mucho dolor, en algún momento pensando me dejaron. Entonces, yo la llevaba a la misa, la involucré en el grupo de jóvenes, en actividades en retiro. Entonces, todas las semanas que íbamos a ir, ya sea a la misa o al grupo, había que pelear. Todas las semanas. Y mi esposo me decía, déjala dormir, no la molestes, ese es el único día, en ese momento iban sábado, que ella tiene para descansar, ¿por qué molestas tanto? Entonces, él apoyaba a mi hija. Porque claro, él no quería ir tampoco a la iglesia. Claro. Entonces mi hija, tú sabes, los hijos, cuando tú quieres algo bueno para ellos, se van a refugiar en quien les está dando lo que quiere. Alcahuetea lo que quieren. Sí. Entonces fue muy duro porque yo nunca permití que ella se quedara. Yo siempre, aunque sea peleando, y yo le decía, no, mija, usted va a hacer lo que tiene que hacer. Incluso me insultaban, me decían palabras a veces como un poco degradantes, ¿no? Y me hacían burla, me acordaba de antes, porque también me decían que me creía santa, que me creía, me decían Sor Evelyn. Entonces, pero yo siempre estuve firme. Y le decía a mi hija, cuando tú tengas más de 18 años, tú vas a entender que lo que hice por ti es para tu bien.
Tú tienes que seguir al Señor, tienes que conocer a Dios y tienes que servirle a Dios. Y en esta época, no sé si la hermana que dice es la hermana que yo conozco, como yo la conozco, ella está involucrada en cosas de Dios, pero no sé si ella también tuvo su camino. ¿So, tenías apoyo de tu hermana que estaba aquí? En ese momento mi hermana todavía no iba a la iglesia. En ese momento ella era católica, pero no era como perseverante, ¿no? Católica, pero vea de misa de vez en cuando, cuando le invitaban. Gracias al Señor ahora sí, ¿verdad? Ella ha tenido, ellos dos han tenido un encuentro hermoso con el Señor, pero en ese momento no. Wow. Realmente yo puedo decir que el apoyo que tenía era de mi guía espiritual y de la comunidad donde yo asistía. Que lo que hacían ellos por mí grandemente era orar y sostenerme lo que era en oración, en ayunos por mí y aconsejarme. Pero apoyo físico, no, de nadie. De nadie. Realmente ahí sí se manifestaba la gloria de Dios, porque era solo el Señor el que me sostenía realmente. Y la Virgen, porque el rosario, eso sí. Yo sí me he agarrado en serio del rosario, ¿verdad? ¿Y aprendiste sobre el rosario en la asamblea o con quién? Porque en tu familia no era. Sí, no, la misma señora con la que yo trabajé, ella me enseñó a hacer el rosario. Oye, ¿y esa señora, después del tiempo que tú trabajaste allí, la seguías viendo? Sí, ¿o no? Sí. De hecho, yo dejé de trabajar ahí porque ellos cerraron el lugar. Yo creo que si no, ella estuviera todavía. Sí, no. Ellos cerraron, lastimosamente ellos se fueron a vivir a otro país. Sí, yo la vi muchos años después que ella regresó a El Salvador, pero lastimosamente a ella le dio un derrame y ella murió. Sí, yo estuve en el hospital los últimos, de hecho el último día en que ella murió yo estuve ahí, la estuve cuidando y fue duro, pero a la misma vez esa mujer era un ángel, esa mujer está en el cielo, porque ella de alguna manera salvó mi vida y salvó a mi familia, porque realmente conmigo comenzó a hacer la obra del Señor. Sí, ¿verdad? Porque es que realmente es inexplicable que una joven, o sea, todo esa como certeza es inexplicable. Bueno, no se lo pierdan, ya ven lo bueno que está. Justo antes de grabar yo he dicho, mira Evelyn, tu historia es demasiado buena, si tiene que ser 2 o 3, hacemos una serie. Todo está precioso, así que, bueno, primero que todo, gracias por ser tan honesta, tan abierta con lo que Dios ha hecho en la vida, porque creo que muchas personas se pueden encontrar en todos los aspectos o algunos aspectos de tu historia, y quiero que escuchen de ti la esperanza. Así es. ¿Sabes? Que la esperanza y ver que Dios hace grandes milagros, porque lo uso contigo rapidito. Luego con tu hijo. Vamos a ver luego con tu esposo, pero también hasta en tu esposo cuando no es por nada, entre comillas, no se lo merecía. También la sanación, o sea que Dios va obrando y todo es para un bien mayor, ¿no? Así que bueno, gracias, Evelyn. Vamos a parar aquí por un momento y vamos a terminar con oración y no se pierdan el siguiente capítulo, que sé que si están como yo, y yo sé la historia, están y que esto es impresionante. Si lo decimos, y lo diría Evelyn o diría Julio igual, no es para gloriarse uno, sino decir, mira lo que Dios es capaz. Así es. Así que bueno, vamos a darle gracias al Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por lo grande y lo poderoso que eres, especialmente como te has manifestado en la vida de los hurtados. Te pedimos que este testimonio realmente llegue a los corazones, a almas que también tengan el valor de esperar todo de ti. Y así toda nuestra vida, en las subidas y bajadas, te dará gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Evelyn. No, gracias a ti, China, por invitarme. Claro que sí, y que Dios les bendiga. Bye, bye.